Bueno, mi nombre es Drausen Javier Dorado Montes. Soy médico general. Tengo una maestría en educación superior y otra maestría en salud pública, mención gerencia. Tengo también 5 diplomados. Trabajo en un centro de salud perteneciente a la Red Corea, en Santiago II, y allí soy médico de base, ¿no? Estoy a cargo de atender pacientes como médico general. Voy a hablarles hoy del tema relacionado a músculos del antebrazo y la mano. Estoy tratando de grabar esta clase para también compartirlo. De hecho, lo voy a subir a mi página de YouTube que tiene mi nombre, para todo el que quiera volver a escuchar. Quiero también aclarar que todo lo que está aquí en estas diapositivas y lo que voy a hablar no me pertenece, ¿no? No son mis derechos de autor. Pertenecen a PRO, las imágenes pertenecen también al libro al Atlas de Netter, y bueno, hay algún otro autor más allí. Son imágenes que he extraído de internet, no las he creado yo. No hay nada nuevo que esté inventando yo, todo ya está dicho, ¿no? En la anatomía. Entonces, siempre que sea con fines de estudio, les puedo compartir las diapositivas y también la grabación, y todos están en libertad de reproducirlo o hacer lo que ustedes quieran, siempre y cuando esté relacionado con el estudio. Bien, creo que ya estamos 96 participantes. Comencemos. Vamos a hablar de los músculos del antebrazo y la mano. Sin embargo, quiero hacerles recuerdo que para el estudio siempre tomamos solamente un pedazo, ¿no es cierto? Para poder explicar más fácilmente y para poder ser más comprensible. No hablamos en su conjunto de un sistema o de un miembro. Lo dividimos en partes. Ya habían dado la teórica sobre osteología, sobre artrología y sobre músculos nos toca ahora. Luego va a haber de irrigación sanguínea, luego del sistema nervioso. Sin embargo, en el cuerpo humano no funciona así por separado, y ustedes tienen que correlacionar todas estas teóricas y hacer en un conjunto, darse cuenta cómo funciona, ¿no? Y entenderlo en base a la lógica para que no sea tan necesario y tan imprescindible memorizarlo, ya que la memoria es frágil y después de unos años uno se olvida. Pero si entendemos la lógica, fácilmente podemos deducir nuevamente. Hay muchos métodos de estudio, entre esos están algunos ayudamemorias, ¿no? Cuando relacionamos un conocimiento a otros conocimientos, lo enlazamos de alguna forma, se hace más fácil recordar, ya que es una cadena de conocimientos y cualquier eslabón puede evocar toda la cadena. Entonces tratemos de estudiarlo así. A eso se llama mnemotecnia, relacionarlo con algo. Y bueno, para muchas áreas del conocimiento, los mnemotécnicos son diferentes. Por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho, el mnemotécnico era quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Al estudiar, al ver un acto, un hecho jurídico desde esa perspectiva, respondiendo esas preguntas, podíamos entender y encontrar y hacer la subsunción jurídica, ¿no? Que es llevar a una norma específica todo el hecho. Para las ciencias de la mecánica, cuando nos explica una máquina, un aparato, las preguntas son cómo, por qué y para qué. Así de sencillo, ¿no? Y explicando esas 3 cosas de cada parte de la máquina, podemos entender todo su funcionamiento. En este caso, en la anatomía, ya que el ser humano es algo más complejo que una simple máquina, entonces tenemos que diseñar nuestra propia mnemotecnia. En este caso de los músculos podría ser el músculo, sus inserciones, su inervación, su irrigación y su función. Ahora ustedes verán si le amplían a eso, si le ponen relaciones con otras estructuras arriba, abajo, atrás, adelante, etc. Ustedes vean y creen su propio mnemotécnico para poder estudiar. Sigamos adelante. Esta es la parte que vamos a estudiar. Si lo vemos así, parece un poco complejo y un poco enredado. Pero la anatomía ya se ha buscado la forma más fácil de estudiar
Y por eso vamos a hacer mediante el libro base, como nos señala el libro base, que es el libro de PRO, Anatomía Clínica. Antes de iniciar, recordarles siempre, para poder entender la función del antebrazo en su movimiento rotacional, recordemos qué es pronación y qué es supinación. Cuando vemos a una persona en su posición anatómica, está parado, recto, con los pulgares hacia afuera, ¿verdad? Esa mano que está así, mostrando la palma hacia adelante, está en supinación. Y cuando nos muestra el dorso de la mano, cuando el pulgar apunta hacia adentro, está en pronación. Y de esa forma estos músculos van a trabajar haciendo esos movimientos, ¿no? Tenemos un solo músculo supinador, que es el que abre la palma y muestra hacia adelante la palma. Y vemos cómo se enrolla. Simplemente viendo el músculo cómo está enrollado, podemos imaginar que al contraerse va a desenrollarse y nos va a mostrar así la palma de frente. Y tenemos dos músculos pronadores. Tal vez porque al hacer este esfuerzo hacia adentro usamos más fuerza y tal vez por eso tenemos dos músculos, pero vamos a estudiarlo. Este es simplemente un recuerdo. Vamos a iniciar ahora. Para poder estudiar vamos a dividir como está dividido en la misma naturaleza, ¿no? En los grupos musculares del antebrazo está dividido en un compartimiento anterior y todo ese compartimiento está forrado con una membrana. Y también hay un compartimiento posterior. El compartimiento anterior lo hemos dividido en planos para que pueda ser más fácil de estudiar. Afortunadamente el libro de PRO ya tiene estas guías, ya tiene este tipo de resumen, ¿no? Una tabla donde ya no es necesario que nosotros fabriquemos. Aquí podríamos aumentar algo que nos convenga a nosotros. En este primer plano tenemos al músculo pronador redondo, cuyo origen es la cabeza humeral, el epicóndilo medial y el tabique intermuscular medial, y la cabeza cubital en la apófisis coronoides del cúbito. Y su inserción es en la porción media de la cara lateral del radio. Estamos hablando del pronador redondo. Entonces, cuando buscamos en la pieza ósea dónde se inserta, aquí vemos un sector que está pintado de rojo, que es la inserción del músculo pronador redondo. Pero también vemos que aquí, en el tendón común, también hay una porción del pronador redondo. Pero no son los únicos dos orígenes. También aquí tenemos otra área pintada, que es también un lugar de inserción, digamos la cabeza cubital del músculo pronador redondo. Habíamos visto las cabezas humerales y esta es la cabeza cubital. Y bueno, el pronador tiene esa función, ¿no? De llevar el pulgar de afuera hacia adentro. Entonces, buscamos dónde está su contraparte, ¿no? Dónde se inserta la parte distal, y aquí vemos un área pintada de azul, donde es el lugar de su inserción. Y aquí tenemos en esta imagen un poco esquemática la forma y cómo se inserta. También lo habíamos visto aquí, en esta imagen un poco más artística, ¿no? Vemos las cabezas, cómo se está insertando y hasta dónde está llegando. También tenemos en este primer plano el músculo flexor radial del carpo, que tiene su inicio en el epicóndilo medial. Muchos flexores tienen su inicio aquí, ¿no? En el epicóndilo medial. Y en la fascia antebraquial y de tabiques fibrosos. Y su inserción es en la cara palmar de la base del segundo metacarpiano, y a veces una expansión a la cara palmar de la base del tercer metacarpiano y trapecio. Entonces, este es el músculo flexor radial del carpo y lo buscamos aquí. Habíamos dicho el epicóndilo medial, donde está. En esta parte he utilizado el Atlas de Netter porque nuestro texto base no lo tiene así tan claro, no señala esto. Tiene las mismas partes pintadas, pero no tiene aquí toda la lista de los músculos. Entonces aquí tenemos el tendón común donde está el flexor radial del carpo. Ya habíamos dicho hacia dónde llega, ¿no? El flexor radial del carpo llega hasta aquí, hasta el segundo y tercer metacarpianos.
Y este es el músculo flexor radial del carpo. En esta imagen más artística de la derecha podemos ver cómo se inserta en el epicóndilo medial y cómo desciende hacia la base del segundo y tercer metacarpianos. Sigamos. Tenemos también el músculo palmar largo, que nace en el epicóndilo medial y llega hasta la aponeurosis. Este músculo no se inserta distalmente a un hueso, sino que a la piel, a la aponeurosis de la palma, esa parte fibrosa que está debajo de la piel y el panículo adiposo. Entonces, el tendón común donde nace ese músculo y su inserción es en la aponeurosis. Aquí vemos en estas dos imágenes cómo acaba en la piel. Es un músculo inconstante. No todos lo tienen. ¿Alguien está rayando su pantalla? Por favor, no lo hagan. Tal vez podamos eliminar desde aquí. No soy tan práctico en este programa. Bueno, sigamos. El último músculo de este primer plano sería el flexor cubital del carpo. Y tiene su origen en la cabeza humeral, en el epicóndilo medial y tabiques fibrosos, y en la cabeza cubital, en el borde medial del olecranum, apófisis coronoides y porción superior y borde posterior del cúbito. Tiene una gran inserción a nivel del cúbito. Y termina en el hueso pisiforme y prolongación hacia el gancho del ganchoso, en ligamentos pisicarpianos. Vamos a ver entonces el flexor cubital del carpo. Habíamos dicho epicóndilo medial. Aquí está, flexor cubital del carpo. Y también habíamos dicho que tiene en el cúbito. Y bueno, este es, ¿no?, el músculo flexor cubital del carpo. Y nace en el epicóndilo y todo el borde del cúbito inclusive. En esta cara palmar lo vamos a ver mejor. Bueno, lo hemos perdido de la imagen. Bueno, quiero recalcar que estas imágenes son solo, están separadas, ¿no? Están dibujadas así sobre el hueso, pero en realidad no se encuentran así en la realidad. Aquí tenemos una imagen real. Y este primer plano corresponde a estos músculos que son más superficiales. Es decir, que este primer plano es el plano más superficial. Y nos vamos a ir yendo a planos más profundos. Aquí está lo que se nos perdía, ¿no? El flexor cubital del carpo, esta larga inserción en este borde y borde posterior. Bueno, sigamos. El siguiente grupo, el segundo plano. Tenemos al músculo flexor superficial de los dedos, con su cabeza humerocubital en el epicóndilo medial y apófisis coronoides y su cabeza radial en el borde anterior del radio. Y se inserta en los bordes laterales de las falanges medias. Entonces tenemos al flexor superficial de los dedos. Aquí tenemos el flexor superficial de los dedos. También habíamos dicho que está en la apófisis coronoides. Aquí, en este borde del flexor superficial de los dedos. Y bueno, el flexor llega a su otro extremo hasta la base del segundo metacarpiano, de la segunda falange, perdón. Aquí estamos. Y vemos que se divide en dos, ¿no? Es decir, que forma un quiasma a nivel distal. Aquí está. Forma un quiasma, una división en forma de Y, a través de la cual va a pasar el flexor profundo. Ese sería el segundo plano. El tercer plano tenemos al músculo flexor profundo de los dedos, que tiene una cara anterior
y medial del cúbito, la membrana interósea y porción medial de la cara anterior del radio. Y termina en la falange distal del segundo al quinto dedo. Este es el músculo flexor profundo de los dedos. Habíamos dicho su inserción en la cara anterior medial del cúbito y membrana interósea. Y aquí tenemos la imagen. Músculo flexor profundo de los dedos. Vean una gran inserción, ¿no? En toda la cara anterior. Y termina aquí en la parte distal, en la última falange, en su base. Es justo ese que pasaba por debajo, ¿no? Del flexor superficial. Y lo tenemos aquí. Esta imagen es un poco más artística y nos muestra cómo llega hasta la última falange. En este tercer plano también tenemos el flexor largo del pulgar. El pulgar tiene su propio grupo muscular debido a esa gran libertad de movimiento que tiene. Este músculo se inserta en la cara anteromedial del radio y membrana interósea y termina en la cara palmar de la falange proximal del pulgar. Y esta es la inserción, una gran inserción. Flexor largo del pulgar. Y termina aquí justo en la falange distal. El flexor largo del pulgar. Es justo este que acompaña a este otro grupo, ¿no? Y lo vemos aquí por donde discurre. Por último, el cuarto plano, tenemos al pronador cuadrado, que está en el borde anterior y cara anterior del cúbito. Y se inserta en el borde anterior de la cara anterior del radio. Ya lo habíamos visto al pronador cuadrado al inicio. Aquí está. Este es el pronador cuadrado. Y solo viendo dónde se inserta, ¿no? Podemos ver que al contraerse va a rotar el radio sobre el cúbito. Notemos que este movimiento de pronación y supinación es solamente del radio. El radio es el que se mueve, el cúbito mantiene su posición. Entonces ya habríamos visto los 4 planos anteriores. Estaríamos pasando al compartimiento posterior del antebrazo. Este tiene una porción lateral y una porción posterior. En la porción lateral tenemos al músculo supinador, que viene del epicóndilo lateral. Esta vez viene del epicóndilo lateral, ¿no? La mayoría de extensores vienen del epicóndilo lateral. En este caso, el supinador tenemos del epicóndilo lateral y cresta del músculo supinador del cúbito. Y su inserción distal tenemos en el plano superficial, borde anterior del radio, y un plano profundo en la cara anterior del radio. Entonces buscamos el músculo supinador. Aquí tiene su inserción. Vemos en esta otra imagen también que se ve en el epicóndilo lateral. El músculo supinador. Aquí también vemos su inserción cubital. Tiene una en el húmero y una en el cúbito. Y aquí vemos su inserción distal en el radio. Entonces este músculo al contraerse saca el radio hacia afuera y nos permite mostrar el pulgar hacia afuera, hacia la parte lateral del cuerpo. Este es el músculo supinador y vemos cómo da vuelta hacia atrás, ¿no? Para permitir que al contraerse mostremos la palma hacia adelante. Esta es una vista posterior. Seguimos, el músculo extensor radial corto del carpó. Se origina en el epicóndilo lateral, en el ligamento colateral radial y tabique fibroso, y llega hasta la apófisis estiloides del tercer metacarpiano. Este es el extensor radial corto del carpó, nos sirve para esa dorsiflexión de la muñeca sobre el antebrazo, o extensión, como quieren llamar. Aquí está el epicóndilo lateral,
y es donde tiene un tendón común de los extensores. Allí se inicia y luego va hacia atrás. Y aquí llega a la base del segundo metacarpiano, ¿no? El músculo extensor radial del carpo. Y vemos que es este, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, van juntos, ¿no? Y se insertan en los huesos vecinos también, el segundo y tercer metacarpiano. Habíamos dicho el extensor corto y el extensor largo. Bueno, ya habíamos visto la inserción inclusive de ambos. El músculo brachioradial. Este músculo brachioradial no es un músculo extensor. Se inserta en el borde lateral del húmero, el tabique intermuscular, y llega a la apófisis estiloides del radio. Este tiene que ver con la flexión del antebrazo sobre el brazo. Es decir, que es agonista del músculo bíceps braquial. Hace la misma tarea prácticamente. Ayuda. Y es antagonista del tríceps braquial. Entonces veamos dónde se inserta el músculo brachioradial. Aquí arriba, casi recortado. No lo vemos muy bien. Y aquí vemos su inserción del músculo brachioradial. Ya viéndolo en la imagen, vemos aquí toda su inserción y que va hasta el radio, ¿no? Entonces, al contraerse, nos permite hacer justo este movimiento, la flexión del antebrazo sobre el brazo. En la porción posterior superficial, bueno, lo vamos a dividir en superficial y profundo. En la superficial tenemos al músculo anconio. Este músculo tampoco tiene que ver con la muñeca, sino que tiene que ver con la extensión del antebrazo, es decir, que es antagonista del músculo anterior que vimos, ¿no? Del brachioradial. Tiene la misma función que el músculo tríceps braquial. Nace en el epicóndilo lateral y termina en el olecrano. Y aquí vemos músculo anconeo, donde nace y donde termina. Y veámoslo, aquí está. Notemos que solamente con imaginar cómo se contrae este músculo va a ayudar a la tarea que hace el tríceps para estirar el brazo, para extenderlo. El músculo extensor cubital del carpo nace en la cabeza humeral, en la masa de los músculos epicondilios laterales, y en la cabeza cubital también tiene una cara en el borde posterior del cúbito y termina en la base del quinto metacarpiano. Este es extensor cubital, o sea, sirve para extender la mano sobre el antebrazo. Y bueno, aquí vemos que está el extensor cubital del carpo, está en la lista, o sea que tiene aquí su origen. Y aquí vemos su inserción distal en el quinto metacarpiano en su base. En la imagen, ya lo vemos aquí, músculo extensor cubital del carpo. Y estos grupos los vamos a ir viendo de izquierda a derecha, así están también en la tabla. Tenemos al músculo extensor del dedo meñique, viene del grupo de los músculos epicondilios y termina en las falanges del dedo meñique. Aquí termina, nace en este grupo y termina aquí. Y lo vemos en la imagen, es este delgado, que viene y termina hasta aquí. Hay algunas uniones, ¿no?, entre tendones. Por eso no podemos mover los dedos muy independientemente, como el dedo pulgar. Tenemos al extensor de los dedos, que viene del epicóndilo lateral y termina en las 3 falanges de los últimos 4 dedos. Y también en la falange media algunas lengüetas tienen. Entonces nace en el epicóndilo lateral y termina aquí, extensor de los dedos.
sencillo, ¿no? Y lo vemos en la imagen. Es este grupo, es más grueso porque tiene 4, se divide en 4. Muy bien. Esa sería la parte superficial, la parte posterior superficial. Entonces vamos avanzando ahora a la parte profunda. Parte posterior profunda. Está el músculo extensor del dedo índice y se inicia en la cara posterior del cúbito y membrana interósea. El índice también tiene gran movilidad, ¿no? Por eso tiene algunos músculos específicos para el dedo índice. Entonces, cara posterior y membrana interósea. Y termina en el tendón extensor. Entonces, aquí lo buscamos. Tenemos aquí abajo, al extensor del índice. Vemos como una parte llega al cúbito y otra parte a la membrana interósea. Y vemos dónde termina. Comienza aquí, el músculo extensor del índice, y termina aquí fusionándose con el otro tendón. Y vamos a seguir viendo de izquierda a derecha estos músculos. Tenemos al músculo extensor largo del pulgar, que nace de la cara posterolateral del cúbito y membrana interósea y llega a la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Habíamos dicho que está aquí, por encima del músculo extensor del índice. Y termina en la última falange, en la falange distal del pulgar, en su base. Cuando te sueñes mal, ¿no ves? Al perrito o al gatito hay que contar. Y también tienes que escupir en el baño, o en el baño tienes que hablar eso. Así me he soñado. Doctor, buenos días. No sé si a la compañera se le podría silenciar o Sí, ya le hemos simplemente darle. silenciado, ya le hemos silenciado. Bien, entonces ya hemos visto los dos músculos, ¿no? El músculo extensor del índice y el músculo extensor largo del pulgar. Seguimos. Seguimos con el músculo extensor corto del dedo pulgar y nace en el radio y la membrana interósea y llega a la base de la falange proximal del pulgar. Y estamos aquí. Extensor corto del pulgar. Esta es la inserción. Y tenemos su inserción distal aquí en la base de la falange proximal. Y en la imagen lo vemos. Aquí está su inserción, donde nace, su origen, y aquí está la inserción distal, en la base de la falange proximal. Con imágenes es mucho más fácil ver, ¿no? No sé si esta persona que ha rayado la pantalla puede eliminar eso. Bueno, sigamos. Y por último tenemos al abductor largo del pulgar, que es el que nace en la cara posterior del radio y del cúbito en la membrana interósea y se inserta distalmente en la cara lateral de la base del primer metacarpiano. Es el que nos faltaba, ¿verdad? Aquí tenemos el abductor largo del pulgar, que es una gran inserción, llega a los dos huesos y a la membrana interósea. Y aquí vemos cómo está la inserción y llega a la base del primer metacarpiano. Este nos permite separar, ¿no? Abducir el dedo gordo. Es abductor. Bueno, nuevamente recordamos que es pronación y supinación. El girar el radio sobre el cúbito y mostrar el dedo pulgar hacia adentro, eso es pronación. Y supinación es lo contrario, abrir la palma y mostrarla hacia adelante. Ya haciendo unos cortes transversales podemos ver todos esos músculos que hemos mencionado y podemos ver algunos detalles más. Podemos ver, por ejemplo, que cada músculo tiene su aponeurosis. Y más adelante vamos a ver cómo se divide el compartimiento anterior del posterior.
Y notaremos también que entre una aponeurosis y otra, en esos espacios van los paquetes vasculonerviosos, que son que vamos a avanzar en teóricas más adelante. Y aquí notaremos algo interesante, ¿no? Un nervio está discurriendo justo por en medio de una masa muscular. Se trata del nervio profundo, del ramo profundo del nervio radial, y está en el músculo supinador. Entonces ya en su momento va a ser revisado en la teórica. Hacia abajo vemos que va cambiando la forma y se va volviendo más tendinoso, ¿no? Ya son los extremos. Y llegamos a los tendones. Y estos son lo que les mencionaba, ¿no? Los compartimientos. Tenemos un compartimiento anterior a nivel del brazo, si hacemos un corte aquí, y uno posterior. Y aquí en el antebrazo tenemos otro corte que nos muestra el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. Son engrosamiento de las fibras. Y eso hace que sea un solo compartimiento. Esto tiene que ver mucho y nos sirve cuando se trata de traumatología, ¿no? Cuando vemos pacientes accidentados, pacientes que han recibido golpes muy fuertes y hay problemas en un compartimiento o en el otro. Sirven también para detener hemorragias y limitarlas, pero también puede llegar a complicar un poco. Vamos a ver eso en la parte clínica. Y un corte más distal. Bueno, todos los tendones, cuando llegan a una parte donde sufren un esfuerzo, una fricción, tienen una vaina tendinosa. Aquí, por ejemplo, en el retináculo flexor tenemos el túnel carpiano, ¿no? Y el retináculo flexor termina o forma ese túnel carpiano. Aquí es un lugar donde hay mucha fricción del tendón. Para eliminar esa fricción está envuelto en una vaina sinovial. Aquí vemos la vaina sinovial. Luego, a nivel de los dedos, también tiene mucha fricción, ya que los dedos son muy móviles, y tenemos otra vaina sinovial. Y tenemos una gran cantidad de fibras que lo envuelven y forman una especie de túnel donde está envuelto. Entonces, cuando vemos ya en el paciente es esto mucho más complicado. Aquí vemos incluso una forma usual y una forma más común, ¿no? Donde las vainas sinoviales está separada, y está unida a la del pulgar. Entonces vemos a nivel de las falanges cómo se extienden, ¿no? Las fibras, en qué forma. Hay unas cruzadas, unas rectas, en fin. También vemos que cada vaina no es una sola envoltura, no envuelve todo el grupo. Vemos cómo cada uno de los tendones está siendo envuelto, ¿no? Y tiene una producción de un líquido sinovial que le permite deslizarse sin provocar fricción. Aquí en este corte vemos todos esos tendones que están pasando por el túnel carpiano y vemos aquí una excepción, ¿no? Dos excepciones vemos. El tendón del palmar largo que está pasando por encima del retináculo flexor y vemos el tendón del flexor radial del carpo que está por su propio túnel está pasando. Entonces son algunas excepciones, ¿no? Que suelen ser preguntas de examen. Y bueno, en la parte posterior también hay un retináculo extensor. Este es el retináculo extensor. Y este retináculo extensor está formando varios compartimentos. Estamos viendo un primer compartimento donde está el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Un segundo compartimiento que está por aquí, donde está el extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo. Un tercer compartimento que solo tiene una vaina, que es del extensor largo del pulgar. Un cuarto compartimento, donde están los extensores de los dedos y el extensor del índice. Un quinto compartimento que también solo tiene una vaina, el extensor del dedo meñique. Y el último compartimento, el sexto, donde está el extensor cubital del carpo. Y si hacemos un corte, vemos aquí los compartimentos en el dorso. Esta diapositiva también se las puedo pasar, no tengo ningún problema, como les dije. Nada de esto es creación mía, yo solo los he copiado. Y bueno, tenemos aquí algunos huesos sesamoideos
que los pongo porque son considerados calcificación o osificación del tendón. Donde termina el tendón, si es un tendón que aguanta mucho esfuerzo, que hace esfuerzos repetitivos, se calcifica y forma un hueso sesamoideo. Y aquí vemos los porcentajes de los huesos sesamoideos, ¿no? No todos, solamente este lo tenemos todos en un 100%. El resto son variables. Y bueno, estaríamos pasando a la región de la mano. La región de la mano, para poder revisarla, la vamos a dividir en regiones, donde tenemos una región tenar. Hablamos de la palma, ¿no? Porque el dorso solo se lo conoce como dorso. La región tenar, que corresponde al dedo pulgar, aloja a todos los músculos que movilizan al pulgar. La eminencia hipotenar, que aloja los músculos del dedo meñique. Ambos tienen gran movilidad, ¿verdad? Y pueden moverse y oponerse entre ellos, por eso el meñique también tiene su musculatura aparte. Tenemos un hueco central donde también hay algunos músculos interóseos y esta parte que corresponde a la articulación metacarpofalángica tenemos también el rodete digitopalmar. Hay que mencionar también que tenemos un área conocida como la tabaquera anatómica, que está delimitada por el tendón del abductor largo, el extensor corto del pulgar en la parte anterior y el extensor largo del pulgar en su límite posterior. Por allí, por en medio, cruza la arteria radial. Y bueno, la teoría dice que puede sentirse las pulsaciones, aunque en realidad yo nunca he podido sentir a este nivel. Sí he visto en el hospital del tórax que los cirujanos vasculares buscan todos los pulsos a la hora de reparar un miembro cercenal. También se puede sentir, dice la teoría, el hueso escafoides y el trapecio en esta tabaquera anatómica. Bueno, entonces comenzamos con los músculos de la mano y tenemos la eminencia tenar, la que ya habíamos visto que corresponde al pulgar. Tenemos al músculo abductor corto del dedo pulgar, que nace en el tubérculo del escafoides y la cara anterior del retináculo flexor y termina en el tubérculo lateral de la base de la falange proximal del dedo pulgar. Abductor quiere decir que separa el pulgar de la mano. Y aquí lo podemos buscar. Bueno, creo que esta imagen no está muy clara. Aquí está más fácil. Aquí está, el abductor corto del pulgar, que se inserta en la base de la falange proximal y llega hasta aquí. Aquí vemos dónde ha sido cortado, ¿no? Todo el retináculo ahí se inserta. Bueno, no hay mucha claridad en algunas imágenes. El músculo oponente del dedo pulgar nace en el tubérculo del trapecio y la cara anterior del retináculo flexor y termina en la cara lateral del primer metacarpiano. Y aquí vemos el músculo extensor corto del pulgar, sus inserciones, y el abductor corto del pulgar. Y bueno, esta es la base, ¿no? Entonces, más fácil creo que se ve aquí. Tenemos el músculo. Habíamos dicho el músculo abductor corto. Por debajo de este tenemos al oponente del pulgar. Medialmente tenemos al flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Son estos 4 músculos que estamos revisando. Entonces, como su nombre lo dice, ¿no? Flexor, flexiona sobre la palma en dirección hacia el antebrazo. El oponente, en cambio, lleva hacia el dedo meñique nuestro pulgar y el aductor del pulgar trae el pulgar hacia los demás dedos, ¿no? Hacia el índice, en este caso lo lleva. Esos son los músculos de la región tenar. Aquí está el aductor, es un poco más grande y se inserta en el tercer metacarpiano y también en parte del carpo. El abductor corto del pulgar, el
tiene una cabeza oblicua más el aductor corto. Y el oponente del pulgar. Entonces ya hemos revisado la parte tenar. La parte hipotenar. Tiene el músculo palmar corto, que comienza en la aponeurosis y termina en la piel. Aquí está. Esta es la aponeurosis, ¿verdad? Aquí comienza el palmar corto y miren, es como una prolongación del palmar largo. Es como si estas fibras del palmar largo y la aponeurosis se hubieran conseguido algunas células musculares y solo va hacia la piel. Este es el palmar corto y termina en la piel. Es parte de la aponeurosis. El músculo abductor del dedo meñique, que comienza en el hueso pisiforme y termina en la falange proximal, el ligamento palmar y el hueso sesamoideo. Es abductor del meñique, ¿no? Separa el meñique. Y aquí tenemos el abductor del meñique, está en rojo. Y aquí tenemos la falange proximal en su cara medial, ¿no? En su borde, en su base, el lado medial, tenemos la inserción distal. Hace que el meñique se separe del resto de la mano. Tenemos el flexor corto del dedo meñique, que comienza en el gancho del hueso ganchoso y el retináculo flexor y termina en la base de la falange proximal del meñique. Y buscamos el flexor. Aquí está, flexor del meñique. Bueno, estas imágenes no las he conseguido muy claras, pero aquí está. Ahí tenemos el músculo flexor, donde se inserta y hacia dónde va. Cambia muy poco, ¿no? La dirección, solo que con esto ya nos permite el movimiento diferente, donde flexiona sobre la palma el meñique. Y aquí está la imagen. Este es el abductor y este es el flexor. Tenemos también al oponente del dedo meñique, que en el gancho del ganchoso comienza y termina en el quinto metacarpiano. Aquí está el oponente del meñique. Y en el gancho del ganchoso, y aquí está en el quinto metacarpiano. Bueno, oponente es el que nos permite hacer ese movimiento donde tocamos el meñique con el pulgar. Esos son los músculos de la región tenar y hipotenar. En esta imagen un poco más artística vemos dónde está el abductor corto del meñique. Por debajo de este vemos al músculo flexor corto del meñique y más profundo todavía el músculo oponente del meñique. Ya no vemos al palmar corto, ¿no? Aquí ya está diseccionado. Bueno, estaríamos pasando entonces a la región central. En la región central tenemos varios músculos lumbricales. Son entre los metacarpianos están estos. Y está en el primer y segundo borde lateral de la cara anterior del tendón del flexor profundo del índice y el tercer y cuarto borde del tendón del flexor profundo de los dedos. Ojo, aquí están naciendo en tendones y termina en el borde lateral del tendón extensor. Termina también en tendones, nace en tendones y termina en tendones. Eso es una rareza, ¿no? Por lo menos yo no recuerdo otra parte del cuerpo donde se dé así, que nazca en tendón y termine en tendón. Y vemos, aquí está, cómo nacen y van hacia la cara opuesta y terminan en el otro tendón. Son especialmente eficientes para hacer este movimiento. Sin embargo, en la anatomía y en la mecánica corporal no es una sola función la que dedica cada músculo, ¿no? Se utiliza en muchas cosas, pero al hacer este movimiento estamos utilizando específicamente este grupo muscular, los músculos lumbricales. Si pasamos al compartimiento interóseo, tenemos los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Los interóseos palmares van de la mitad anterior de la cara medial del metacarpiano
y mira al eje de la mano. Y termina en la base de las falanges proximales del índice anular. ¿Qué función tienen estos interóseos? Tienen los interóseos palmares la aducción en dirección al dedo medio. En cambio, los interóseos dorsales van de las caras laterales y mediales de los metacarpianos a la lengüeta profunda del tubérculo lateral y lengüeta superficial también tiene. Este tiene la función opuesta, es opositor a los palmares. Separan del eje de la mano los dedos. Y aquí los tenemos. Estos son los palmares, solo viendo dónde se inserta y podemos imaginar que al contraerse hace la dirección que señala la flecha. Lleva hacia el dedo medio. Igual aquí de la del segundo metacarpiano, solo viendo cómo se inserta vemos que lleva a la primera falange hacia el dedo medio. Igual en el último metacarpiano, hace esta función. Junta los dedos. En cambio, los dorsales tienen otra función. Solo viendo de dónde se inserta y al contraerse, imaginamos hacia dónde va y vemos que hace esta dirección de la flecha. Es decir, que separa del dedo medio. Y los siguientes, el tercero y el cuarto músculos, hacen lo mismo. Separan el dedo. Solo el dedo medio tiene en ambas direcciones. En ambas direcciones puede dirigirse el dedo medio. Pero el dedo índice solamente puede separarse, el dedo anular también y el dedo meñique también. Entonces estas funciones son opositoras a estas otras. Abrir y juntar los dedos. Y bueno, eso es lo que corresponde en cuanto a músculos. Ya la parte nerviosa y la parte sanguínea van a ser otras teóricas. Estaríamos pasando a la parte clínica. En cuanto a la parte clínica, habíamos dicho que hay un compartimento anterior y un compartimento posterior. ¿Y para qué nos sirve, verdad? Bueno, estas vainas fibrosas son muy fuertes, muy duras. Y cuando sufrimos una lesión, esta es una lesión del compartimento anterior, seguramente un accidente de tránsito o algo así, donde ha habido un gran traumatismo en el compartimento anterior. Los músculos, como cualquier tejido, también se hinchan, se inflaman, aumentan de volumen cuando hay una lesión. Pero el compartimento anterior puede limitar ese hinchazón, no permite que siga hinchándose. El peligro está en que esos vasos sanguíneos que pasan a través de esa estructura van a colapsar por la presión, van a aplanarse por la presión de los músculos al hincharse. Y si se comprime, pues ya vamos a tener isquemia, que es falta de oxígeno, falta de irrigación, y luego necrosis, donde van a morir los tejidos por falta de irrigación, ya que la presión ha aumentado tanto que han colapsado los vasos. Entonces lo que se hace es hacer un corte para que pueda hincharse el músculo y darle tiempo a que el cuerpo vaya curándose y de forma natural se deshinche. Para eso se hace un corte y todo el compartimento, ya sea el anterior en este caso, pueda libremente hincharse. Y de esta forma no colapsen los vasos y siga recibiendo irrigación. Aquí le han puesto unas grampas y le han puesto una cuerda elástica. En nuestro medio creo que no tenemos esto. Yo he visto que simplemente hacen el corte y están los músculos a la vista y le ponen gasas húmedas, ¿no? Con gasas estériles, humedecidas con fisiológica para que no se seque. Entonces, este compartimento ha sido liberado y puede hincharse y luego va a recuperar su tamaño normal y el cirujano va a volver a cesar, ¿no? El cirujano traumatólogo va a poder volver a cesar esta parte y el paciente no va a perder el brazo. También puede haber rotura del tendón y puede ser del tendón proximal o del tendón distal. En este caso se trata de un bíceps, solo para el ejemplo, ¿no? Porque no he encontrado una imagen muy clara del antebrazo. En este caso, la cabeza corta del bíceps en su tendón proximal se ha roto y por eso tenemos este aumento de volumen distal. Cuando se rompe el tendón distal, más bien se acorta, ¿no? El bíceps se sube. Entonces, como ha pasado aquí, puede pasar en cualquiera de los músculos.
También pueden existir desgarros. Ojo que desgarro no es lo mismo que rotura de tendón, ¿no? Porque el desgarro muscular tiene que ver con el músculo mismo, con sus fibras. Y bueno, puede haber grados, ¿no? Donde el primer grado solo sea una distensión, un estirón. Sin embargo, las arterias y venas muchas veces no son tan flexibles y se rompen en su interior y forman hematomas, ¿no? Colecciones sanguíneas. Tenemos aquí el grado 2 de una rotura y el grado 3. Bueno, en cuanto a grados no nos interesa mucho, basta con saber que las fibras musculares también se pueden romper. Hace rato vimos que los tendones también se pueden romper. Y aquí tenemos algunas lesiones. Por ejemplo, el dedo en martillo, en este caso está causado porque se ha roto la inserción con la falange distal. Se ha roto, o sea, por la fuerza del golpe, se ha roto y este dedo no va a poder extenderse, se va a quedar así contraído. También puede ocurrir lo contrario cuando hacemos un esfuerzo muy fuerte, queriendo contraer, y se rompe más bien la inserción del músculo flexor, del tendón flexor. Entonces el dedo más bien se queda estirado y ya no lo podemos contraer. Pero no es lo único, no es que se rompa, no es la única opción. Puede aquí haber una distensión donde el tendón se ha estirado y se ha adelgazado. Puede haber una rotura justo en la inserción o puede romperse el hueso, inclusive llevándose la inserción. Entonces pueden ser varios mecanismos. Toda fractura, toda lesión no siempre no siempre afecta solo a la parte ósea o solo a la pieza afectada, sino que también a partes vecinas, ¿no? Aquí vemos un tendón roto, por ejemplo, por esta luxación. Ojo que no estamos hablando de esguince, ¿no? Esguince solamente es ligamentos, articulaciones. El daño a ese nivel se llama esguince. Eso ya lo han de ver en la teórica anterior. Entonces aquí tenemos también otra lesión que es conocida como el pulgar del esquiador, donde por hacer este movimiento con mucha fuerza, el esquiador usa un bastón, ¿verdad? Y el bastón cuando se le queda plantado y se cae el esquiador, la cuerda del bastón le jala el pulgar hacia atrás. Entonces, al jalar el pulgar hacia atrás, puede haber lesión en varios grupos musculares y puede haber rotura inclusive. Y también los ligamentos pueden romperse. Aquí vemos otro tipo de lesión, ¿no? Una luxación complicada con la rotura del hueso en su parte donde corresponde a la inserción. Entonces no hay lesiones fáciles, ¿no? Donde solo una cosita se haya lesionado y no es jalar y colocar nomás en su lugar esto porque hay otras lesiones más. Tal vez estamos atrapando ahí una pieza, un nervio, un vaso sanguíneo. No debemos hacer esto sin conocimiento. Y esto es lo que les decía, ¿no? Cuando el músculo se distiende pueden romperse algunos vasos sanguíneos y formar un hematoma, un acúmulo de sangre dentro del parénquima muscular. Y también hay otras lesiones, como esta epicondilitis o codo de tenista, donde tenemos el epicóndilo lateral lesionado por hacer este esfuerzo del revés, ¿no? El revés del raquetazo. Ahí es donde se lesiona, al hacer el movimiento del revés. Y ese es el codo de tenista, pero también existe el codo del golfista, donde es el epicóndilo medial, esa inserción del tendón común, la que se lesiona. Porque el golfista hace contracción, ¿no? Hace flexión de la muñeca para darle más fuerza al golpe del palo de golf. Entonces, al hacer ese esfuerzo, se lesiona este tendón común. También podemos tener tendinitis, que es inflamación del tendón y, bueno, también de su vaina sinovial. Sobre todo esto ocurre en los retináculos, donde hay mayor esfuerzo. Inclusive esta tendinitis se llama tendinitis de Kerbein, donde está afectado el extensor corto y el abductor largo del pulgar. Y en el retináculo, ¿no? En su compartimiento que habíamos visto. También puede haber una tenosinovitis. La tenosinovitis se debe a una inflamación, en este caso purulenta, porque hay bacterias. Puede haber bacterias endógenas, ya que la sangre no es totalmente estéril, siempre tiene algunas bacterias que han llegado de algunas infecciones, una mala picada, una infección, una úlcera, qué sé yo, de cualquier lado pueden pasar a la sangre.
Nuestro sistema inmune lo está combatiendo permanentemente, pero alguna de ellas puede llegar a una lesión, ¿no? Y ahí empeorar las cosas y formar pus. Esa sería una infección de origen endógeno. Una infección de origen exógeno viene generalmente por un pinchazo, una astilla, un dedo. Entonces, donde nos lesionamos el tendón y hay un proceso de necrosis, ahí es donde es terreno apto, ¿no? Terreno libre para cualquier infección. Entonces, sea endógena o exógena, si hay una lesión, puede infectarse. También tenemos una fibrosis palmar, ¿no? Se ve en personas mayores. Tengo 1 o 2 pacientes en mi centro de salud que tiene esto, ¿no? La enfermedad de Dupuytren, que afecta sobre todo al dedo anular, o por ahí comienza así apareciendo el tendón, luego se fibrosa y el hueso se contrae, ¿no? Mi abuela también tenía esto. Ella decía, me han torcido el dedo y ahora no lo puedo inyectar bien, pero tenía esta fibrosis donde se va contrayendo. No se sabe cuál es la causa, pero sí hay una cirugía donde liberan esto y puedes recuperar la posición normal. Y bueno, no quiero cansarles mucho, sé que hemos sido bastante arduos con todo eso de los puntos de inserción sobre todo. Y bueno, agradezco su presencia. No sé si tenemos tiempo todavía para hacer alguna pregunta o algún comentario. Creo que ya hemos cumplido 1 hora, justo a tiempo. Bueno, también quiero recordarles que todas las dudas que tengan pueden hablarla con su docente de grupo. Este tema lo vamos a desarrollar seguramente en la subsiguiente clase, ¿no? Ya que hemos tenido una postergación el día de ayer porque lo han declarado un día en que no debemos estudiar. Bueno, si no hay nada más que decir, estaríamos terminando la clase de hoy. Ha sido un gusto compartir un momento con ustedes. Esta teórica yo lo voy a subir a mi YouTube, que está con mi nombre, Drausen Dorado, Drausen Javier Dorado Montes. Y también lo voy a compartir con mi grupo y ellos lo pueden compartir con quien quiera. Siempre y cuando sea para fines de estudio, pueden utilizarlo como sea disponible, como se pueda utilizarlo para estudio. Gracias por todo. Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buen día. Buen día. Hasta luego, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, tengan un buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.